Buenos días, mi nombre es Marisol Fernández y nuevamente nos encontramos para desarrollar un módulo sobre interseccionalidad. En el módulo anterior habíamos introducido algunos antecedentes para entender cómo surge la interseccionalidad. El propósito de este módulo es tratar de generar un conjunto de ideas que les permitan a ustedes eh, eh, entrenarse en la aplicación del concepto interseccionalidad o del enfoque interseccional. Tenemos entonces tres objetivos. El primero de ellos es el de reconocer cómo actúan los ejes de subordinación de las personas en la sociedad. El segundo objetivo es identificar cómo se debe aplicar en términos prácticos el enfoque interseccional en el campo jurídico. Y finalmente, como tercer objetivo, reconocer el valor de un análisis de contexto para la identificación del impacto diferenciado en la vida de las personas que provoca una decisión judicial, una norma, una política pública, entre otros. Vamos a iniciar con el énfasis de 4 ideas para comprender el concepto de interseccionalidad. La primera idea es que en una sociedad existen diferentes ejes de subordinación, tales como la clase social, y recordemos que respecto de la clase social tenemos una estratificación socioeconómica que tiene que ver con personas que pertenecen a una clase social alta por la cantidad de recursos económicos que tienen, y tenemos también un grueso de personas que se encuentran en una situación de pobreza. Pensando en términos de esta clase social, estamos hablando de el polo de privilegio y el polo de total subordinación y desventaja, pero existen también lugares intermedios dentro de este eje de clase social. Tenemos también el sexo-género. Dentro del sexo-género podríamos hablar de personas que nacen y se las identifica con el sexo hombre, el sexo mujer. Dentro también del género podríamos hablar de las identidades de género masculinas, femeninas, identidades de género trans, identidades no binarias. La cuestión racial también es un eje de subordinación. Pensemos en el racismo que existe en nuestra sociedad, que coloca a las personas a las que identificamos como personas blancas, como aquellas que son tratadas de una mejor manera, que no viven discriminaciones que estén basadas en el color de su piel y que por tanto se les cierren puertas para el empleo, para entrar a lugares públicos, participar de diferentes espacios. La orientación sexual también constituye un eje de subordinación y de clasificación social, dentro del cual encontramos a las personas heterosexuales que cumplen con la regla de la heterosexualidad, que es una regla que establece que, de manera arbitraria, por supuesto, que las personas debemos ser heterosexuales, ¿no? Lo cual significa que quienes no cumplen con esa sexualidad normativa se encuentran en una situación de desventaja, de subordinación, tales como los hombres gays, las mujeres lesbianas, las personas bisexuales, etcétera, ¿no? Y así podemos encontrar otros ejes que nos van clasificando socialmente y que generan subordinaciones y privilegios. La segunda idea es que estos ejes de subordinación que hemos mencionado hace un momento actúan generando clasificaciones y jerarquías sociales.
Ya hemos hablado, por ejemplo, del racismo o el sexismo. Podríamos hablar del clasismo, podríamos hablar del cissexismo, entre otros. En tercer lugar, los ejes de subordinación no actúan en la sociedad de manera separada o autónoma, sino que por el contrario se encuentran entrelazados. Y es ahí donde entra en juego el concepto de interseccionalidad. En el módulo anterior, donde introducíamos los antecedentes a este concepto, hemos mencionado la palabra entrelazamiento, haciendo precisamente un énfasis de cómo los ejes o factores de subordinación y de clasificación social no operan de manera paralela, no se suman unos a otros, sino que forman un tejido social que hace que, y ahí viene la cuarta idea, que las personas se posicionen de manera diferenciada. En este sentido, la posición social de las personas no es consecuencia de un solo eje de subordinación, sino de nuestra ubicación, de la ubicación de estas personas en la intersección o en el entrecruzamiento de todos ellos. Algunos ejemplos. Vamos a situarnos en la ley 30364. La ley 30364 señala que los operadores al aplicar la ley deben hacerlo con un enfoque interseccional, el cual es definido de la siguiente manera. Y aquí cito el artículo 3, numeral 5 de la referida ley. Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad. Y en su caso incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres. Entonces, acá tenemos como la ley 30364, ley que aborda la problemática de la violencia contra las mujeres y los integrantes de los y las integrantes del grupo familiar, nos está señalando que en la administración de justicia, al tener enfrente un caso de violencia basada en género contra una mujer o contra integrantes del grupo familiar, debemos tomar en cuenta cómo en ese caso en concreto entran en juego estos ejes de subordinación que están listados en el artículo 3 y que acabamos de citar. Así pues, la experiencia de violencia que vive una mujer tiene que ser analizada de manera individual. La vivencia de una mujer considerada blanca, heterosexual, con una identidad cisgénero y de clase económica privilegiada es muy distinta al de una mujer transexual, bisexual y sin recursos económicos. Queremos decir con esto, entonces, que no podemos universalizar la definición de violencia contra la mujer, sino que la violencia que viven las mujeres debe ser analizada de manera particular en cada uno de los casos que podamos tener al frente y tomar en cuenta que las decisiones que tomamos van a generar un impacto dependiendo de todas las características o ejes de subordinación que encarna aquella mujer que es parte del caso que las y los jueces están conociendo.
Esto quiere decir, y lo podríamos expresar de la siguiente manera: una mujer no es solo mujer. Una mujer además encarna un determinado, una determinada raza, una determinada orientación sexual, una determinada clase social. Puede ser una mujer que tiene todas las capacidades, o se encuentra en una situación que enfrenta una discapacidad. Una mujer, su experiencia de vida también está marcada por la edad o por la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra. Y todo eso está formando parte de un entrelazamiento que da significado concreto a la experiencia de violencia que esa persona padece. Entonces, en este caso concreto, hablando de la ley 30364 de violencia contra las mujeres, tenemos que analizar el caso tomando en cuenta no solamente el sexo, género, mujer, sino cómo esa mujer también, y no de manera más importante, sino de manera entrelazada, ¿no? Tiene una vivencia particular porque se ubica en un determinado lugar, en la intersección, en el entrecruzamiento, en el tejido de todas esas variables que están enumeradas en el artículo 3 de la norma citada. Otra idea clave es la palabra contexto. Y aquí nos queremos referir a que la interseccionalidad implica trabajar siempre tomando en cuenta el contexto en el que se desarrollan las personas. Eso supone que no podemos trabajar en un plano abstracto, que no podemos trabajar con definiciones abstractas que emanen de una norma, sino que tenemos que tomar en cuenta en los casos concretos cuáles son los factores de vida, cuáles son las situaciones de vida que enfrentan las personas. Y ahí, en ese análisis, veremos cómo opera, por ejemplo, de manera entrelazada, eh, el sexo, la clase y la raza. Podrían ser relevantes en un determinado caso también, por ejemplo, cómo opera junto con el sexo, la clase y la raza la cuestión de la migración, si una persona es migrante o no. Entonces, el contexto nos remite a casos específicos y nos remite a un estudio situado de una situación en concreto. Eso supone que el trabajo en el derecho no puede ser un trabajo formalista que solamente implique una operación de aplicación de conceptos normativos, sino que debe ser un estudio de caso basado en la situación concreta en que están viviendo las personas o la persona en específico que está involucrada en un caso en particular. Un caso de violencia, un caso de violación a otros derechos fundamentales, un caso sobre derechos sexuales y reproductivos, un caso sobre discriminación, y acá podríamos hablar de discriminaciones múltiples, porque cuando una persona alega un factor de discriminación, en realidad ese factor de discriminación, por más que sea alegado uno de ellos, tenemos que tomarlo en cuenta de manera múltiple con otros factores o ejes de discriminación histórica que están además enumerados en nuestro texto constitucional
y en las cláusulas antidiscriminatorias de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este caso suscritos por el Estado peruano. Entonces, trabajar de manera contextual eh, hace que no caigamos en esencialismos, ¿no? Caer en un esencialismo supone básicamente pensar que, por ejemplo, la experiencia de las mujeres con relación a la violencia es una experiencia única y universal, que las mujeres, por ser mujeres, todas enfrentamos la violencia de una determinada manera. Hablar de esencialismo supone también pensar que todas las mujeres compartimos una misma naturaleza, una misma esencia y que no existen diferencias entre unas y otras, cuando en realidad las diferencias son profundas, porque en realidad nosotras las mujeres no solamente somos mujeres, sino que estamos racializadas, estamos clasificadas por nuestros privilegios o faltas de privilegios económicos, por nuestras orientaciones sexuales, por nuestras identidades de género. Entonces, no hay que caer en los esencialismos, sino hay que mirar a los sujetos como estamos encarnados y atravesados por múltiples factores que se encuentran entrelazados en personas individuales con experiencias de vidas muy concretas y muy específicas. Eso supone entonces no a las definiciones y teorías abstractas. Otro aspecto importantísimo es que trabajar con un enfoque interseccional supone que los vectores o los factores de diferenciación, de subordinación, de dominación o de opresión, como lo querramos llamar, no, no se van sumando, no son una sumatoria. Como lo habíamos dicho anteriormente, no se trata de ver la clase separada de la raza, separada de la orientación sexual, separada de la identidad de género, separada de la edad, separada del estatus migratorio. No hay que verlos de manera paralela, sino de manera entrecruzada, como lo muestra este gráfico que ayuda visualmente a entender que la sumatoria de factores de discriminación para analizar un caso no ayuda a entender el caso, sino tenemos que seleccionar cuáles son esos factores de subordinación que permiten el análisis en el caso en concreto, pero ver la intersección de esos factores de subordinación para el caso en concreto. Y el otro elemento importante, la otra idea a enfatizar es que la interseccionalidad no supone la jerarquización de un eje de subordinación por encima de otros. Cuando hablamos de, por ejemplo, la variable género y le damos un énfasis a analizar la cuestión de género, las relaciones de género, las jerarquías de género, eso nos permite analizar cómo el género opera, pero en el enfoque interseccional el género no es más relevante que la raza y no es más relevante que la clase social. En la interseccionalidad todos los ejes que son pertinentes para un caso en concreto van entrelazados y uno no es más importante que el otro, ¿no? Sino que es como un conjunto de colores que se han mezclado y que forman un nuevo color, ¿no? Entonces, no hay no hay un aislamiento de uno de los ejes para decir que este eje tiene más relevancia que los otros, ¿no? Esa mirada jerarquizante de unos ejes por encima de otros es contrario a un enfoque interseccional. Les planteamos para finalizar unas referencias bibliográficas que pueden ayudar a profundizar
las ideas que supone trabajar con un enfoque interseccional en el campo jurídico. Bueno, muchas gracias.